Trump anuncia conversaciones sobre aranceles con China. Esto da una idea de que el propio Trump ya considera que China es una grandísima potencia mundial a nivel económico, a nivel militar, a nivel político, y parece que está intentando ver hasta dónde puede llegar con la subida de aranceles respecto a China. Veremos cómo se desarrollan estas conversaciones, estas negociaciones con el gigante chino, y en cualquier caso parece que con China no se atreve a imponer ya de forma predeterminada un tipo de arancel como sí parece ser que se atreve con la Unión Europea y con otros países. En ese sentido, es muy interesante saber al final lo que negocia con China, porque eso va a ser decisivo en el sentido de que los restantes países pueden tomar nota de lo que ha decidido con China, y en ese aspecto ese es un dato muy importante para luego la reacción tanto de la Unión Europea como de otros países, ver en qué posición queda China a nivel económico y ver lo que admite China y lo que no admite también. El gobierno español pide a la Unión Europea que se mueva con urgencia, que actúe con urgencia, porque si al final se aplica, por ejemplo, un arancel del 25% o del 20%, vamos a poner, a los productos españoles y a los productos europeos en general, va a ser una catástrofe económica de, yo creo que, grandes proporciones, a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Por tanto, ante esa situación conviene tomar medidas, diríamos, para conseguir que Trump no aplique ese arancel, ese tipo de arancel o de aranceles tan alto, porque es absolutamente contraproducente para la economía de España y de Europa. Y también va a perjudicar de forma directa a Estados Unidos, porque aquí se pueden aplicar también las mismas actitudes en cuanto a los aranceles, subir los aranceles. Y, por ejemplo, Alemania ya está considerando que al fabricar muchísimos automóviles y luego si se quieren exportar a Estados Unidos, si se suben los aranceles, eso va a ser catastrófico para Alemania. Pero eso también puede suceder para otros países en otra serie de productos o en la industria de todo tipo, etcétera. Por tanto, habría que tomar medidas muy serias para que al final no se impusiera esta política de Trump respecto a los aranceles. Otra cuestión diferente es la cuestión de la defensa, que también me parece desproporcionado porque no hace falta armarse hasta los dientes para defenderse de posibles ataques de otros países. La Unión Europea responde a Trump que si Estados Unidos y la Unión Europea, diríamos, se enzarzan en una guerra comercial, el que se va a reír es China, porque al final los productos tanto europeos como norteamericanos van a subir de precio y al final va a ser un desastre económico tanto para la Unión Europea como para Estados Unidos. Y el que se va a beneficiar, sobre todo, es China con sus productos, aunque es verdad que ahora va a negociar también los aranceles con China, Trump, pero en cualquier caso, negocie lo que negocie con China, si los aranceles ya son altos o muy altos entre Estados Unidos y Europa y viceversa, por causa de las decisiones sobre aranceles de Trump, pues eso va a perjudicar a una gran cantidad de personas. No hay que olvidar que Estados Unidos tiene una población de 320 o 25 millones de habitantes, o 330 millones aproximadamente, y la Unión Europea pues tiene una población incluso superior a esa cantidad de habitantes. Por lo tanto, al final pues puede afectar a más o menos pues 600 700 millones de personas aproximadamente, y esto es algo terrible. Y, en cambio, China, que tiene 1.400 millones de habitantes, puede sentirse económicamente más fuerte, más potente ante esta situación de guerra comercial por causa de aranceles que quiere imponer el propio Trump. La sequía en el sur de África puede causar la muerte de 21 millones de personas. Es una cifra espeluznante. Y realmente parece increíble que en pleno siglo XXI, en el año 2025 en el que estamos, no pueda haber forma de excavar pozos con suficiente profundidad para extraer agua, o si no, pues construir desaladoras de agua de mar para proporcionar agua potable para las personas y también para los cultivos, etcétera. Porque claro, el problema es más complejo, no solamente afecta a la falta de agua para las personas, que eso es lo más importante, sino también la falta de agua para los cultivos y de esa manera potenciar pues una mejor agricultura que alimente a todas las personas de una manera adecuada. Parece increíble que a estas alturas del siglo XXI todavía no haya mecanismos que puedan ayudar a estas personas, y también otros países, otros estados más potentes que envíen sistemas, como por ejemplo que envíen ayuda económica para que se construyan plantas desaladoras de forma acelerada, o bueno, pues llevar barcos con agua, por ejemplo, agua potable,
y facilitarlo de forma desinteresada a estos países que están en el sur de África, para que de esta forma pues no se produzca esta hecatombe. La guerra de aranceles que parece que está desatando el propio Trump con sus decisiones sobre los aranceles para varios países ya del mundo, y que también ha dicho que va a aplicar a la Unión Europea, pues está poniendo en guardia, de alguna manera, a numerosos países del mundo. Por ejemplo, los que componen la Unión Europea, que son 27 países, pues ya están analizando las posibles respuestas a la muy probable subida de aranceles por parte de Trump en relación con los países de la Unión Europea, porque eso perjudica tanto al comercio europeo de una manera muy notable, como también va a perjudicar al comercio estadounidense, porque luego las autoridades europeas pueden tomar medidas para que también los aranceles que se apliquen a los productos norteamericanos que lleguen a Europa sean también muy elevados, o del mismo nivel de elevación que va a aplicar el propio Trump. Si, por ejemplo, impone un 25% a los productos europeos, pues Europa puede también aplicar el 25% o incluso más a los productos estadounidenses, con lo que la situación me parece que va a empeorar para, diríamos, tanto Estados Unidos como para Europa. Y eso es algo que parece absolutamente absurdo. Trump y la presidenta de México, señora Sheinbaum, ya han pactado una pausa en la aplicación de los aranceles del 25% para México, en contra de México, lógicamente, unos impuestos que subirían los precios de los productos mexicanos en Estados Unidos, con lo cual las exportaciones de México a Estados Unidos se verían influidas muy negativamente, como es lógico, por otra parte. Eso ha sido a condición de que pues puedan llevar más soldados a la frontera entre Estados Unidos y México. Pero eso me parece como una contrapartida absurda y también incoherente, porque precisamente habría que facilitar la migración de las personas que lo consideren necesario, y sobre todo esas deportaciones masivas de inmigrantes o de migrantes estadounidenses a México o a otros países me parece totalmente injusto y desproporcionado, y que además está contra los derechos humanos. Es una política contra los derechos humanos muy clara. Por lo tanto, veremos lo que va sucediendo en los próximos meses, pero me parece que esta política de Trump pues no va a ningún lado, y que realmente va a haber una oposición frontal de muchísimos países del mundo a la cuestión de los aranceles que quiere imponer en otros países, porque eso no tiene ningún sentido lógico ni económico, según dicen también los expertos.